bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Este mes estamos hablando acerca de Jesús, al igual que lo hemos hecho durante todo el inicio de este año. Hemos estado hablando de Jesús, de su reino, de sus reglas, de las personas con las que Él se relacionó. Esta semana toca el turno hablar acerca de Jesús y su encuentro con la mujer samaritana. Esta historia la encontramos en Juan capítulo 4. Al principio del capítulo se nos dice que la noticia de la popularidad creciente de Jesús llegó hasta los fariseos, quienes habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque, como nos dice el pasaje, Él no los bautizaba, sino sus discípulos. Y como había sucedido con Juan, las autoridades judías y particularmente los fariseos veían a Jesús con sospecha. Él también proclamaba el reino de Dios, Él llamaba al arrepentimiento, Él bautizaba a través de sus discípulos a quienes se arrepentían, y algunos de los discípulos de Juan también estaban preocupados por la popularidad creciente de Jesús a expensas de Juan. Aunque Juan confirmó que su ministerio estaba dándole paso al ministerio de Jesús, todavía no era el tiempo para que el precursor desapareciera por completo de la escena. Su obra todavía no estaba terminada. Por tanto, el Señor salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No quería que se desviara la atención sobre lo que Él en realidad estaba haciendo. Él no quería que se desatara una rivalidad pública entre los discípulos y los de Juan. También sabía que la confrontación pública con las autoridades judías todavía era algo prematuro para el plan de Dios. Al regreso a Galilea le era necesario pasar por Samaria. No era una necesidad geográfica lo que lo impulsaba, aunque sí era la más directa entre varias rutas. El camino a través de Samaria era el más corto que el camino por la costa o por el camino hacia el lado oriental de Jordán. Esa es la razón por la que muchos judíos viajaban por Samaria, especialmente en tiempos de las grandes festividades religiosas. Pero el desprecio por los samaritanos era tan grande que los judíos más estrictos evitaban de cualquier manera viajar por Samaria. En lugar de eso, preferían profanarse con un mal menor al cruzar el Jordán y viajar hacia el norte por la región de Perea, y entonces volvían a cruzar a Galilea por el norte de Samaria. Jesús bien podría haber tomado esa ruta, pero el Señor se sintió impulsado a pasar por Samaria y por cierta villa, no para ahorrar tiempo, no para ahorrar pasos, sino porque Él tenía una cita divina ahí. El apóstol Juan dice que le era necesario pasar por ahí, y Juan usa ese verbo para hablar de Jesús en el cumplimiento de la misión que el Padre le había encomendado. Entonces caminó hacia el norte, hacia Galilea. Jesús fue a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar. Samaria era la capital del reino del norte llamado Israel, y la nación se había dividido, como lo hemos visto ya en tiempos después de la muerte de Salomón. Al estar Jesús ahí en Samaria, se nos dice en Juan capítulo 4, versículo 14, que Él entabla una plática con la mujer acerca de beber agua. Y Jesús le dice: al que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente que salte literalmente para vida eterna. De acuerdo con la tradición antigua, el pozo de Jacob estaba casi 1 kilómetro de Sicar. La hora sexta serían con mediodía. Jesús, cansado del camino, se sienta junto al pozo. El escenario estaba montado. Una medida de la grandeza incomparable de Jesús es que el quien bebiere del agua que Él le dará no volverá a tener sed jamás, sino que el agua que Él le dará será para él una fuente que salte para vida eterna. Aquí estaba el agua de vida espiritual que tanto necesitaba el alma sedienta y desesperada de la samaritana. Todavía pensando a nivel físico, ella dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no venga aquí a sacarla. Su respuesta es paralela a la de la multitud de Galilea cuando Él convirtió el pan y le dijo: Señor, danos siempre ese pan. Si el agua viva traía algo más, ella estaba lista para recibirla.
En este punto la mujer no parecía tener en claro el asunto de la transformación espiritual. Jesús le estaba hablando sobre el agua de vida eterna y ella parecía dispuesta a aceptarla, pero no habían establecido todavía las condiciones. Esta mujer, como cualquier perdido, necesitaba entender dos asuntos cruciales antes de poder recibir el agua de vida eterna. Primero, debería entender su propio pecado y luego debería entender la personalidad de Jesús como Salvador. Hoy a todos nosotros, el Señor Jesús nos dice lo mismo que a esa mujer en ese pozo de Sicar, en la región de Samaria. Nos dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tú has bebido del agua del Espíritu Santo, si tú has bebido de esa fuente de salvación, ¿qué se espera? Que tu sed sea saciada y que brote de ti una fuente para vida eterna. Que el Señor te bendiga.